Hola, bienvenidos a Boleto de Vuelta. Yo soy Andrés Mesa Muñoz. En esta oportunidad vamos a ir a Alemania. El programa Lebensborn, que significa fuente de vida, fue uno de los proyectos más secretos e increíbles del régimen nazi. Su objetivo era dar a luz a niños que fueran considerados perfectos a sus ojos. Estos llamados arios, es decir, altos, rubios y de ojos azules, eran representantes de la llamada raza superior con la que soñaba Adolf Hitler. El proyecto Lebensborn se vio interrumpido con la liberación y la caída del régimen nazi, pero en 9 años nacieron alrededor de 20.000 bebés. La mayoría, que ya son octogenarios, conocieron su origen mucho tiempo después, incluso hace apenas unos años. Nuestro equipo habló con algunos de ellos. Esta es la historia. Dirk Kastler ocultó durante décadas su historia familiar y las circunstancias de su nacimiento en 1944. Es la primera vez que asiste al encuentro anual de los niños nacidos en un Lebensborn, estas maternidades nazis donde las mujeres, embarazadas por un miembro de las SS, iban a dar a luz lejos de la guerra y de las bombas que caían sobre Alemania. Con mi nacimiento se alcanzaron los objetivos de Lebensborn. Párrafo 2. La asociación con fines de utilidad pública y caridad tiene el objetivo a. De apoyar a las familias racial y genéticamente puras y b. De acompañar a las futuras madres racial y genéticamente puras. Dirk Kastler recopiló y registró las confidencias de su madre antes de su muerte. A partir de ahí escribió un libro que recuerda las mentiras y la vergüenza que rodearon su infancia, pero además está comenzando a revelar el secreto sobre sus orígenes. Hasta su adolescencia, su madre le hizo creer que su padre era un suboficial que murió en el frente occidental, pero su verdadero padre era en realidad un miembro de las SS, parte de la institución del Lebensborn. Ella era secretaria dentro de la organización a la que solo podían unirse los poseedores de un certificado ario. Este documento era necesario para unirse a la SS o para cualquier otra alta función administrativa. Permitía demostrar que no había ninguna persona judía en tu familia y entre tus antepasados después de 1785. Dirk, fruto de esta relación ilegítima, se dio cuenta muy tarde de que su nacimiento en una maternidad del Lebensborn no era insignificante y que su padre se había adherido activamente a la ideología nazi. Aún se desconoce su papel exacto en estas salas de maternidad. La única certeza, el objetivo era dar a luz a niños perfectos según los nazis. Sin las SS, podemos decirlo con mucha lucidez, ya no existiría. Simplemente no existiría. Aunque Lebensborn nunca fue un fenómeno de masas, la visión del mundo que sostiene este proyecto era absolutamente crucial para la ideología nacionalista. Para ellos se trataba de hacer del pueblo alemán un pueblo racialmente puro, según sus criterios. Las primeras guarderías, como la de Wernigord, abrieron sus puertas en 1936. En las SS, una de las principales organizaciones del régimen nazi, soñaban con un tercer Reich poblado por 120 millones de alemanes. Se animó a sus miembros a aumentar el número de relaciones extramatrimoniales, una política pronatalista dirigida sobre todo a garantizar la continuidad del régimen, según Georg Lilienthal, especialista en medicina nazi y autor de un libro de referencia sobre Lebensborn. Himmler y los nazis querían reducir la tasa de abortos. Los nazis querían conquistar Europa y el mundo y para ello necesitaban gente, material humano, como decían. Pero la tasa de natalidad entre las mujeres casadas en Alemania era completamente insuficiente.
por lo que empezaron a preguntarse cómo podrían tener hijos y luego reclutarlos. Y no olvidemos las pérdidas humanas de la guerra. La guerra le costaba la vida a muchas personas y, por supuesto, también a muchos soldados. Y, por lo tanto, a hombres que le faltaban al régimen. Al igual que Dirk Kessler, más de 20.000 niños nacieron en estas guarderías nazis. Hasta 1945 surgieron más de 20 maternidades Lebensborn en Alemania, pero también en los territorios ocupados. En Noruega, en los Países Bajos, Bélgica, Francia e incluso en Austria. Lugares mantenidos en secreto como la maternidad Lebensborn de Fichtenbach, enclavada en los Alpes austriacos, donde dieron a luz más de 1.000 mujeres de toda Europa. Hace 4 años, un equipo de investigadores examinó por primera vez este aspecto de la política eugenista nazi en Austria. Nadezhda Stoffers y su colega entrevistaron a decenas de personas, tal como Helga, la hija ilegítima de un adolescente de 17 años, que se enamoró de su jefe, un policía 15 años mayor que ella. Cuando mi madre descubrió que estaba embarazada de esta relación prohibida, sufrió mucho y fue excluida de la sociedad. Para ella, la admisión en un Lebensborn fue una bendición. Su madre, ya fallecida, conservó religiosamente todos los documentos relacionados con su maternidad, como la guía del Lebensborn, o incluso una fotografía de la ceremonia que servía de bautismo para los nazis. Era el momento en que la Sociedad Nacional Socialista acogía oficialmente a un recién nacido. La madrina y la madre tuvieron que repetir: me comprometo a educar a mi hijo en una ideología nacionalsocialista. Si bien a menudo resulta imposible determinar el grado de adhesión de las madres al programa Lebensborn, estas mujeres tenían que someterse a un proceso de selección exhaustivo. Nadezhda Stoffers y el equipo del Instituto de Investigación Ludwig Boltzmann recopilaron numerosos documentos, incluidos formularios de reclutamiento destinados a evaluar su pureza racial. Luego están las preguntas sobre la apariencia racial de la madre. Allí, en este caso, se observa corpulencia rigurosa, tipo nórdico. Podemos ver claramente la tipificación de los individuos según la ideología del nacionalsocialismo. Mientras las SS organizaban el exterminio de los judíos de Europa, también seleccionaban a la futura élite del régimen. Para Nadezhda Stoffers, dos caras de una misma moneda. Por un lado, hubo esterilizaciones forzadas y otras medidas destinadas a exterminar a todos aquellos que esta ideología consideraba indeseables. Y por otro lado, programas de apoyo a determinadas madres y la organización del Lebensborn para los grupos poblacionales considerados deseables. Uno no va sin el otro. También sabemos que al menos 3 niños nacidos en este Lebensborn, pero que no cumplían estos criterios, fueron sacrificados. La mayoría de las mujeres inscritas en el programa del Lebensborn guardaron silencio después de la guerra, pero algunas nunca se recuperaron. En su novela gráfica, la ilustradora Isabel Maroga narra la historia de su abuela noruega, Gerda, que se enamoró de un soldado del Tercer Reich y de su madre, nacida en un Lebensborn. ¿Cómo descubrí que mi madre estaba en este lugar? Siempre supimos que mi madre era noruega, adoptada. Llegó a Francia con 2 años, pero todo lo demás era un gran secreto. Solo después de dar a luz, su abuela comprendió que había sido utilizada por este soldado. Luego huyó con la ayuda de su familia y decidió dar a este niño en adopción en el sur de Francia. Veo claramente a mi madre como una víctima, especialmente a mi abuela. Es decir, haber sido utilizada como útero, su condición de mujer progenitora. Víctima, una palabra que también resuena en Frank Gerhardt.
Leyó el cómic de Isabel Maroga y descubrió similitudes con el destino de su propia abuela. Nunca le vi sonreír, excepto el día de su muerte. Ella supo que se iba y me regaló la primera sonrisa de su vida. Podemos entender todo el sufrimiento que hay detrás, todas las atrocidades que estas mujeres pueden haber sufrido. Como la madre de Isabel Maroga, más de 10.000 niños nacieron en las guarderías del Lebensborn en Noruega. El país considerado por los nazis como la cuna de la raza nórdica y superior. Gerda se culpará de ello toda su vida, pero no fue hasta el año 2000 que la familia Maroga descubrió la verdad sobre sus orígenes y el destino de esta abuela noruega que se hundió en la depresión. Todavía hubo 59 nacimientos, es decir, creyeron en ello hasta el final, hasta mayo de 1945. Este Livsborn noruego todavía estaba activo. Por eso creo que también es importante hablar de esta historia, para darnos cuenta de hasta dónde llegó la locura nazi, hasta qué punto no estamos libres de estos peligros. Se desprende de estos comentarios de hoy. Vemos estas resonancias. 80 años después del fin de la guerra, poco a poco se va levantando el velo sobre la suerte de estos niños, nacidos en el corazón del sistema nacional socialista, algunos de los cuales crecieron en Francia. Una decena de ellos, abandonados en las maternidades del Lebensborn al final de la guerra, fueron encontrados en Baviera después del conflicto y luego llevados a Commercy en la Moos para ser adoptados allí. El municipio y la Oficina Nacional para los Combatientes y las Víctimas de la Guerra les dedican ahora un día conmemorativo. Este año Isabel Maroga y Dirk Kessler fueron invitados por el Instituto Municipal para compartir su historia, pero también para descubrir la de Giselle Niango, nacida en un Lebensborn en Bélgica. Oh, sí, ¿es usted? Giselle es una de las niñas adoptadas en Commercy. Su viaje inspiró una obra. Vous êtes vraiment frère et sœur? C'est une façon de parler. Disons qu'on vient du même genre d'endroit. C'est-à-dire? Dans Lebensborn. Este día me parece sorprendentemente alegre, aunque la historia sea triste. Pero al menos los jóvenes se interesan por esa historia escondida desde hace años. Y que interesa. Tenemos la impresión de que es muy interesante. En este día, los hijos y nietos del Lebensborn, nacidos en los 4 rincones de Europa, participan juntos en el homenaje que se rinde a los huérfanos de Commercy. Puede que algunos nunca hayan descubierto la verdad sobre sus orígenes. En estas fábricas nacieron entre 20 y 25.000 niños en toda Europa, y esta política eugenéstica, conocida como la fuente de la vida, seguirá teniendo repercusiones en todos los años venideros. Los responsables del Lebensborn nunca fueron condenados por los tribunales de los aliados vencedores de la Segunda Guerra Mundial. En Alemania, estos niños, como Dirk Kessler, son considerados hoy como simples daños de la guerra. Solo Noruega reconoció tardíamente el estatus de víctimas de los niños nacidos en una maternidad nazi. Pero Francia podría ser la siguiente. Se está elaborando un proyecto de ley que cuenta con el apoyo del senador de la Moos, Frank Menonville. Es absolutamente esencial y nos permite intentar protegernos porque lamentablemente lo vemos a unos miles de kilómetros de nosotros, niños ucranianos son sacados de su territorio para rusizarse y es otra forma lamentablemente prima de esta tragedia. Un reconocimiento tardío, pero más relevante que nunca, ya que los niños en Europa son una vez más víctimas de un régimen que se ha vuelto sin límites. Según las autoridades ucranianas, casi 20.000 niños han sido deportados de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa. Así que si los hijos del Lebensborn dan testimonio hoy, también es por ellos. Todos somos responsables de este deber de memoria, en relación con todo lo que está sucediendo, para que estas cosas nunca vuelvan a suceder, y están sucediendo nuevamente, tal como se habla de ello en Ucrania.
Estos niños son rusificados en un programa y es exactamente la misma idea de los nazis en este momento, porque con la guerra que la propia Rusia inició, están muriendo miles de personas y miles de soldados, al igual que los nazis, necesitan carne de cañón. Dirk Kessler, que acaba de celebrar su 80 cumpleaños, continúa su investigación sobre sus padres y su papel en la organización del Lebensborn. Acaba de descubrir en los archivos federales que su padre quizás también estuvo involucrado en robo de niños orquestados por los nazis en los territorios ocupados. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Boleto de Vuelta, donde hablamos con las víctimas del proyecto Lebensborn. Recuerda que si quiere repetir este u otro episodio de nuestro programa, lo puede hacer a través de nuestra página web www.france24.com.